Andrea Alvarado Mendoza es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios en juicio oral penal, criminología y criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Realizó una estancia académica para llevar a cabo los estudios de destrezas y técnicas de litigio oral penal por la Universidad de San Diego. Realizó estudios de Derecho Internacional Humanitario con certificación de la Universidad Nacional de Colombia, además de estudiar Desarrollo de Negocios en la Universidad Iberoamericana. Es socia fundadora de la firma Santiago y Alvarado, Abogados Asociados Sociedad Civil, en la que coordina diversos eventos académicos, así como en la impartición de cursos referentes al sistema penal, acusatorio, balística forense y tiro deportivo. Se desempeña como conductora del programa de radio Impulsando el Derecho, en la que tiene su sección para analizar temas de derecho penal y en la que realiza diversas entrevistas a juristas, con todo el objetivo de cruzar conocimiento de calidad y hacerlo llegar a estudiantes de la materia, así como al público en general. Trabajó como Ministerio Público Federal en la entonces Procuraduría General de la República en el área de Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo. Colaboró en el proyecto Puentes a la Vida, en la que se desempeñó como facilitadora de justicia restaurativa para el penal de Barrientos. Trabajó para diversos despachos y notarías en la Ciudad de México, en toda su época de pasante. Ha impartido clases, foros, talleres, congresos en las universidades como lo son La Salle, Sociedad Mexicana de Profesores de Derecho Penal y Criminología, en el Senado de la República y en diversas barras y colegios para abogados. Es coordinadora responsable de proyectos editoriales en la revista Criminogénesis, escrito para la revista Jurídica de Derecho Hispanoamericano y para la revista de la Facultad de Derecho, INADEC TV, TV Azteca, entre otros. La maestra Andrea Alvarado Mendoza también estará con nosotros esta tarde exponiendo el tema La valoración de la prueba en el sistema acusatorio en México, que es precisamente el artículo que escribió en la revista número 19 de especializada Criminogénesis. Entonces, sin más, agradezco a nombre del rector de la Benemérita Universidad de Oaxaca, maestra, que haya usted aceptado y esté presente en este seminario internacional. Sin más, les cedo el uso del micrófono. Buenas tardes. Muchas gracias, querida maestra Viridiana Reyes, por tan calurosa presentación. Estoy feliz de compartir esta charla con ustedes a nombre de la editorial Criminogénesis y de su director, el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Agradezco a la Benemérita Universidad de Oaxaca y a su rector el espacio brindado para la presentación del número 19, un número que recopiló trabajos de investigación dedicados al razonamiento probatorio. Aprovecho para felicitarlos por este seminario internacional, ya que se está llevando a cabo en el marco de la próxima convocatoria para la maestría y juicios orales y sistema acusatorio adversarial de tan prestigiosa universidad. Un agradecimiento especial a mi maestro y amigo Arturo de Villanueva, así como a todos los juristas participantes en esta revista, que, pese a mis premuras, supieron responder como buenos penalistas con tan valiosa colaboración y disposición. Agradezco a todos los presentes, tanto de la plataforma Zoom como de Facebook Live, por estar, por aprender, por crecer. Soy fiel creyente de que el conocimiento es para compartirse. Considero que siempre se trata de una eterna transformación y un compromiso de ser la mejor versión de todos cada día. Es un placer saludarlos. Pues bien, este año Revista Criminogénesis celebra su 12º aniversario. 12 años de abordar temas de vanguardia de las ciencias penales. Ha sido grato para mí el poder estar frente a la coordinación de proyectos en la editorial, así como me lo encomendó nuestro director Alejandro Carlos. Sin duda es un proyecto que me ha hecho la pandemia más llevadera y que ha resultado un gran reto para mi persona.
Al tener en nuestras manos una revista como Criminogénesis, que dice revista especializada en Derecho Penal y Criminología, salta una pregunta: ¿qué es la criminología? Porque la pregunta de ¿qué es el derecho penal no nos es tan extraña? La respuesta, ya que entendemos que el derecho penal es el constructo normativo o un medio de control social, pero cuando hablamos de una revista de criminología, debemos plantear bien qué es la criminología y qué es o cuándo se empieza a hablar de criminología. Cuando se hablaba de criminología clásica allá por 1876, dicen que criminología es una ciencia etiológica. Posteriormente, en la época del Iluminismo, cuando surge la criminología de la atracción social, nos empiezan a hablar de una disciplina que analiza los procesos criminalizadores. Básicamente, Criminogénesis no es una revista que analice etiológicamente al delito, sino es una revista que analiza los procesos de criminalización primarios y secundarios. En Criminogénesis ustedes van a encontrar diversos temas y esto es porque obviamente Criminogénesis está perfectamente dirigida por el doctor Alejandro Carlos Espinosa, quien es un hombre visionario, es un hombre que ha venido desempeñando el trabajo de dirección de esta revista a lo largo de 20 números, contando desde su número 0, sin que haya decaído la calidad académica de la misma. Ello también explica que al día de hoy se hayan también abierto diversos proyectos de la misma. En este contexto, los abordajes que la revista hace son multidisciplinarios y multitemáticos. Nace en el contexto de la reforma penal de 2008, en donde los temas se empezaron a discutir en lo general y que mejor que una revista especializada en derecho penal, en la que se puede invitar a los expertos. Se han sumado invaluables investigaciones. Podemos disfrutar de autores nacionales e internacionales, de la A a la Z, desde leer a un Aguilar Miguel Ángel López, que en paz descanse nuestro querido doctor, hasta leer a Zaffaroni Eugenio. Y no solo han escrito juristas, también han colaborado grandes expertos de otras disciplinas. La filosofía de Criminogénesis está definida por la pluralidad de democracia, apertura y sentido crítico, entendiendo por crítica la construcción objetiva de la realidad con el propósito de lograr abonar con las propuestas de nuestros autores, que dicho sea de paso, son juristas reconocidos en el ámbito de las ciencias penales, al adecuado desarrollo de todas las tareas de aquellos quienes participan como actores en el sistema de justicia penal mexicano, y también brindar información a profesionales de otras áreas del conocimiento público en general sobre el tema del derecho penal, procesal penal, ejecutivo penal, criminología, seguridad, derechos humanos y criminología. Hace 12 años se presentaba por primera vez en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde mencionaban que la revista nacía con características particulares, como son su pluralidad, y hoy lo demuestra, que es incluyente, y hoy lo confirma, que es objetiva y sin distingo de colores, corrientes o doctrinas. Los invito a consultar la página web de la revista en www.criminogénesis.com. Cabe aclarar que no es una revista perteneciente a una institución, sin embargo, atesora relación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a través de la revista Criminogénesis, con la revista Cuestiones Constitucionales, con la Universidad Panamericana, con la Universidad Iberoamericana, con el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, con la revista Derecho Penal Mínimo, con la Facultad de Derecho de la UNAM, por supuesto con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán,
con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el Instituto Mora, con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, entre muchas otras universidades más. La editorial y de investigación científica en su segmento avalado por una de las revistas más prestigiosas y progresistas nacionales en el segmento de las ciencias penales y la criminología, con temas de vanguardia tratados por expertos de las ciencias penales. Criminogénesis, además de la revista electrónica Cadena de Custodia, el éxito de la investigación. Hablar de revista Criminogénesis es hablar de cultura jurídico-penal, ya que la misma ha logrado amalgamar un conjunto de opiniones de destacados juristas que han enriquecido con sus artículos la cultura jurídica del entorno. La existencia de revistas como la que ahora presentamos es no nada más necesaria, sino indispensable, porque llenan al lector de temas selectos, de las opiniones de juristas que difícilmente podríamos escuchar por ser muchos de ellos extranjeros. Los invito a que la lean y contribuyan a las aportaciones de la misma, porque definitivamente estamos abiertos a escuchar opiniones de todos ustedes también como gente muy estudiosa de las ciencias penales. Ya lo decía el doctor Gerardo Laveaga Rendón, entonces director del INACIPE, que una revista como Criminogénesis es una bocanada de aire fresco, porque es una forma de obligarnos a pensar, a reflexionar, a opinar sobre lo que pensemos, sobre lo que sintamos, porque en Criminogénesis el debate está abierto. Apuesta 100% a la transparencia, a la apertura. Es una delicia leer Criminogénesis y contar con diversas posturas. Aquí no nada más hablan jueces, ministerios públicos, peritos, litigantes, magistrados, etc. Aquí hablan todos. Qué alegría que en esta ocasión la Benemérita Universidad de Oaxaca nos invita a esta presentación. Qué bueno que todos los aquí presentes apoyan este tipo de eventos. Y hago una invitación para que escriban lo que quieran, con furia, critiquen a la autoridad, critiquen a los jueces, critiquen a los litigantes, a los criminales y señalen las ventajas, porque estamos y seguimos construyendo el sistema. Una revista como Criminogénesis atiza la democracia, el diálogo, el encuentro y el desencuentro en un sistema democrático. Si esta revista hubiera surgido hace unos 20 o 30 años, no tendría el impacto que hoy tiene. Pero en la medida que ustedes participen, en la medida que ustedes debatan, peleen y determinen conclusiones, esto es lo que va a dar vida a revistas como Criminogénesis. Pues bien, les hablaré un poco del trabajo que presenté para este número 19, el cual lleva por nombre Valoración de la prueba en el sistema acusatorio en México. Les voy a pedir también con muchísimo respeto que desde este momento vayan tomando nota de las dudas o de las preguntas que quieran realizar y me hagan el envío al siguiente mail, abogada.alvaradom@gmail.com, ya que como parte de las actividades de una servidora tengo que conectarme a otra conferencia en la que estaré un poco ya demorada, pero sin falta voy a dar respuesta personal a cada una de las inquietudes. ¿Ok? Pues muchas gracias. También les comento que no pude proyectar un material que les quería compartir, pero bueno, eso no importa. Y voy a comenzar con una frase de Karl Marx que dice: la manera como se presentan las cosas no es la manera como son. Y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. Bien, primero nos vamos a plantear qué es la valoración de la prueba. Desarrollar el concepto histórico del tema de valoración probatoria. Hay dos ejes
sobre el concepto solamente, primero, el desarrollo histórico a través de los procesalistas, y viene una serie de conceptos como convicciones internas por parte de esas corrientes procesales estrictamente de valoración de prueba. Por otro lado, una corriente de aquellos que estudian la valoración de la prueba a través de la epistemología jurídica. Podemos decir que la valoración probatoria es la que aprecian el órgano jurisdiccional en un desfile de hechos que se pretenden acreditar con una serie de elementos para la convicción del juez. El tema de valoración probatoria tiene un detalle muy singular para que sea válido, y este detalle es que solamente puede ser valorado lo que puede ser motivado, es decir, que solamente aquellos que haya pasado en el desfile probatorio podrá ser sujeto de valoración. En un lenguaje más normal, podríamos decir que la valoración probatoria es resumirla en una pregunta. Y esto sería: yo, juez, ¿por qué le tengo que creer a alguna de las partes que participa en un juicio? El ejercicio profesional de la abogacía tiene una máxima, que el arte del bien litigar es el arte del bien probar, y lo veremos más adelante. A partir de una reforma constitucional del 18 de junio del 2008, se ha modificado el esquema de justicia penal, esencialmente en la procuración de la impartición de justicia, en el sistema de seguridad pública, en el sistema penitenciario, pero centremos el tema en la impartición de justicia. He aquí la importancia de tener pleno conocimiento profesional de la valoración de la prueba. Anteriormente se conocía algo llamado Código de Procedimientos para el Distrito Federal, y tenía un esquema específico para la apreciación de la prueba, lo que se conoce como apreciación de la prueba a través de un estándar tasado o la prueba legal. Con ello se observaba que el Código de Procedimientos Penales contenía un capítulo específico dándole instrucciones al juez de cuál es el valor de una de las pruebas. Podemos analizar el 255 de este ordenamiento, que ya no está vigente, en el cual ponía pautas para la apreciación de la confesión de un imputado, por ejemplo, o podemos ir al 245 respecto a la valoración de indicios, o podemos ir allá con el tema de valoración de documentos públicos, en donde este código nos decía: si se trata de un documento público, entendido el documento público a través de la doctrina procesal, esos requisitos que debe de reunir, se trataba de una prueba plena. Y esto daba una limitación, porque ¿qué tal si aquella persona, aquel servidor público o algún sujeto con ejercicio de fe pública, como lo son los notarios públicos, incorporaban un dato erróneo o incorporaban un dato falso, que se sigue dando aunque partimos ya de la credibilidad de inocencia, afortunadamente? Todo esto nos daba una vulnerabilidad, porque se daban por hecho casos que fueran falsos, pero que por el solo hecho de reunir una serie de requisitos que estaban incorporados en nuestra norma escrita, se tenían por hechos plenamente comprobados. Posterior, se reforma el artículo 20 constitucional, en donde se modifica este esquema de justicia penal. Y esto da paso a que tengamos ahora un sistema penal de corte acusatorio y de externalización oral. Debemos preguntarnos cuál es el punto más importante de esta reforma, y lo es el tema de la apreciación de la prueba. Ya mencioné cómo se manejaba la prueba tasada en la regulación anterior. Ahora hablaré de cómo lo estamos llevando a cabo en la actualidad. De aquí damos paso a la legislación única para todo el país. Nos dice el artículo 259 de este Código Nacional de Procedimientos Penales, nos marca el cambio del paradigma central del sistema.
en el tema de la valoración de la prueba. Y este artículo dispone que el órgano jurisdiccional ha de apreciar la prueba de forma libre y lógica. Y es aquí donde nos encontramos el verdadero punto de toda esta reforma. La justificación del entendimiento del libre sistema de valoración tiene razón en este artículo, porque el abogado que no sabe ahora apreciar la prueba a través de la libre valoración, de un testigo, de un documento, de un peritaje, no va a poder plantear una estrategia de litigación adecuada. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí. Bien, continuamos. Bueno, en este trabajo que aporté a este número 19, resalto que emigramos entonces de un sistema tasado donde la ley nos decía qué pruebas tenían valor probatorio pleno, como lo eran la documental pública, los cateos, la inspección judicial, la indiciaria y todas las demás que constituyen simples indicios. La ley nos decía cómo valorar. No había una libre apreciación. Podemos advertir cómo ahora los jueces alcanzan lo que llamaríamos procesalmente la mayoría de edad, la libre apreciación, pero no a través de discursos de autoridad, sino de racionalidad. Como juzgadores, tienen derecho a no estar de acuerdo, pero es nuestro derecho probar y demostrar en los juicios. Ahora vamos al artículo 16 y 17 constitucional. Estos artículos nos exigen que los jueces expliquen públicamente las sentencias. En cambio, antes decían que las sentencias se explicaban solas o porque ellos mismos entendían sus sentencias, ¿verdad? Ya más tarde los jueces comenzaban a decir que la condena era a través de la prueba indiciaria presuncional o circunstancial, pero nunca explicaban cuál era el hecho probado ni el proceso a través de la lógica jurídica o estructuras racionales para descubrir el hecho hipotético por probar. La posibilidad para las partes de aportar medios de prueba y depurar los hechos que deben ser probados en juicio resulta una actividad de relevancia por cuanto permite a las partes establecer su estrategia de esclarecimiento de los hechos conforme a sus pretensiones. Nadie puede establecer una estrategia procesal si desconoce el marco constitucional y el derecho sustantivo, es decir, la teoría del delito. Uno de los aspectos de mayor interés en la actualidad es la discusión sobre criterios de suficiencia probatoria, estándar de prueba, que un juzgador debe tomar en cuenta a fin de decidir cuál hipótesis fáctica propuesta durante las diferentes etapas del procedimiento, que desde luego no es igual. La primera tesis que se publicó en nuestro país sostiene que en el auto de vinculación a proceso, el juez tiene que acreditar los elementos del tipo penal. ¿Acaso no se entiende que el estándar probatorio de cada instancia o cada etapa procesal son diferentes? Bueno, ahora la ley te pide datos de probabilidad que hay de un hecho constitutivo de delito y que el imputado participó cometiendo este delito. Pero estos indicios deben de ser razonables en abstracciones intelectuales bajo procesos científicos en la mente de cada uno de nosotros. La contestación de los elementos del tipo correspondiente a la etapa de la sentencia. Hay una etapa bajo estándar probatorio en donde la vinculación es una especie de preparación.
Y en esa etapa de preparación, el Ministerio Público sigue investigando y puede en audiencia intermedia formular o no la acusación y llevar el medio probatorio bajo la construcción de las lógicas procesales. Esto se debe de entender bien. La justificación del proceso es el conocimiento fáctico real que se conforma en una dialéctica de causas y efectos cognitivos en la que se involucra en el juzgador procesos psicológicos y respecto de otros de formación correcta de pensamientos e imágenes de los objetos que son captados y aprendidas por aquel en los cuales involucra los procesos lógicos en cuanto tienen que ver con la forma y contenido del pensamiento correcto. Esto es una dialéctica. La máxima de las experiencias nos evidencia como personas pensantes, dilucidar los hechos que percibimos a través de los sentidos. El principio fundamental del materialismo dialéctico consiste, según el autor Pickering, en el materialismo dialéctico, en el hecho de que el reconocimiento es un reflejo del mundo en la conciencia del hombre inseparable del cambio del objeto del conocimiento en el curso de la práctica social. El conocimiento se vuelve entendimiento. El conocimiento después del entendimiento se desarrolla en praxis. Nos hemos percatado que una de las cosas que más han atacado al sistema acusatorio, que este es lineal, que es el culto a un expediente y que hacer las cosas es ir prosiguiendo en contexto, sin sentidos intelectuales. La valoración racional de la prueba nos ubica en sentido estricto, en un estado garantista de derecho, por cuanto la racionalidad es la exigencia de conocer y justificar el porqué de las cosas. De tal manera, toda decisión judicial debe estar relacionada a la valoración racional de la prueba, por lo que el juez habrá de hacer un juicio de iguales características que van desde la selección de la formación del conjunto de elementos de juicio, transitar por la valoración probatoria, hasta la toma de una decisión. Es por ello que la duda razonable, la presunción de inocencia y el razonamiento probatorio van de la mano. Tenemos entonces hecho más tipo penal, más estudio dogmático del tipo penal, más elementos probatorios, los de cargo y los de descargo, más a través de la duda racional se confronta lo de cargo con lo de descargo, una de las pruebas, y esto nos da como resultado ir logrando la convicción ya sin dudas. Por ello, hay que preferir a los juicios abreviados, entendiéndose este argumento como una broma de mal gusto. Ustedes, como buenos penalistas, siempre váyanse a juicio. No, no es cierto. Bien, la averiguación de la verdad es el fin de todo el conocimiento. Es alcanzar la verdad, lo cual se explica acorde de la filosofía aristotélica por elección natural del hombre de saber la averiguación de aquella como objeto institucional de la actividad probatoria de procesos judiciales. Adquiere claro protagonismo al constituir uno de los temas de mayor trascendencia a lo largo de la historia. El criterio de legitimación del Estado en el ejercicio del derecho a castigar. ¿Cuáles serán los parámetros para llegar a la averiguación de la verdad o al conocimiento de los hechos si se concibe que a través de aquellos se establecen atribuciones de responsabilidad penal de una persona, ante lo cual en la mayoría de los casos puede generar la pérdida de su libertad, por lo que su determinación se elige en el problema central?
Ya lo reiteraba en su momento nuestro querido doctor Miguel Ángel Aguilar López. El problema del sistema penal mexicano es un problema de legitimidad. Lograr que la sociedad mexicana tenga confianza y credibilidad en su sistema de justicia procesal penal es un pendiente de que tenemos todos los abogados o todas las personas a los que nos dedicamos a la materia penal. El concepto de verdad marca la coincidencia entre una afirmación y los hechos, y que en un sistema mexicano, cuando se hace referencia a la locución verdad, se elige el conocimiento procesal para esclarecer los hechos. Esto es, para tener demostrada la estrategia de los sujetos procesales. Habremos de considerar la finalidad de la prueba y su valoración a cargo del órgano jurisdiccional. Se traduce en acercamiento a los hechos, no como verdad material histórica, sino como fuente de información de lo realmente ocurrido. Prueba es igual a información. Estamos en una sociedad en la que hacemos lo que nos dice el profesor, lo que nos dice el sacerdote, lo que nos dicen nuestros papás, y porque así se dice, y con todo respeto, pero es una sociedad en la que somos súbditos de la ley. Cuando todo el mundo construye y edifica el derecho diciendo lo que la ley dice. Una gran importancia de la hermenéutica, por supuesto, de nuestra propia afirmación. Bien, pues resulta primordial que las necesidades de conocimiento se realicen por medios reglados y debidamente legitimados por normas jurídicas y a su vez un límite al ius puniendi estatal. Las garantías, los derechos humanos son límites del ius puniendi, a virtud de lo cual, en correspondencia del orden jurídico mexicano, el Código Nacional de Ciencias de Procedimientos Penales, con el propósito de establecer las normas que ha de observarse para el ofrecimiento, admisión, práctica y valoración de la prueba de manera libre y lógica, con sustento en las máximas de la experiencia, hasta obtener un grado de comisión más allá de una duda razonable, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Así lo precisa el segundo artículo del Código Nacional, aunado a que se asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y valor otorgados a las pruebas adecuadamente, justificará su valoración con base a la presunción conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Justificar más explicar es igual a el sustento de la racionalidad. Los jueces tienen este deber. En el ámbito penal, para llegar a ese entendimiento, la condición más importante es que los hechos han de ser establecidos correctamente a partir de datos de elementos probatorios y la prueba en sí, que conforme al estándar correspondiente en cada etapa son relevantes y pertinentes, como condición necesaria para la correcta aplicación de las normas jurídicas sustantivas. Ejemplo de ello puede ser la afirmación, el cadáver estaba sobre la acera. El enunciado es verdadero, sí, y solo si el cadáver está efectivamente sobre la acera, por lo que el lenguaje se constituye así el reflejo de la realidad. El conocimiento da entendimiento, por lo tanto, justifica la racionalidad. De lo contrario, solo emitiríamos juicios de valor, como así lo creo, yo considero que, siempre se ha hecho de tal forma, así lo dijo el juez, etcétera, etcétera. Por ello, a los abogados se nos tiene que formar como juristas para aprender a pensar a través de métodos, bajo teorías generales, doctrinas y principios. Se ha insistido en que la prueba es la información que nos lleva a saber.
si un hecho es real o falso, constituye el camino que nos permite, a través de un proceso judicial, confirmar que el derecho en realidad nos pertenece. Asurcamos el derecho de otro, por lo que es trascendente establecer qué elementos o medios de prueba deben de ser admitidos e incorporados al proceso, lo que explica efectuar una selección preliminar en los medios de prueba. El derecho a utilizar todas las pruebas se dispone para demostrar la realidad de los hechos que fundan la pretensión, y adquiere una única limitación: la relevancia del medio de prueba propuesto, que en su deber es admitir los medios de prueba relevantes, lo que hipotéticamente puede resultar idóneo para aportar directa o indirectamente en un juicio acerca de los hechos probados. También tenemos el numeral 346 del Código Nacional, primer párrafo. Como regla general dice: sean útiles para el esclarecimiento de los hechos. La norma nos vuelve a seguir insistiendo que vamos a esclarecer hechos y hacer una subsunción bajo el principio de tipicidad si esos hechos corresponden al final del proceso como delito o no, si el imputado lo cometió o no. Tarufo sostiene que la justificación básica de criterio de relevancia es práctica si se funda en normas de economía procesal, a fin de que en los procesos judiciales no se pierda tiempo, dinero y energía en la adquisición de pruebas inútiles. Práctica de la prueba. Es indiscutible que la sola admisión de los medios de prueba que proponen las partes a no se siga en su práctica efectiva en el proceso en el cual debe de maximizarse la participación de las partes a través del principio de contradicción, dar a cada una la oportunidad de contraprobar lo alegado por la contraria, así la oportunidad de mostrar los hechos que apoyan las pretensiones de efectividad del derecho, del debido proceso en que se encuentre inmersa la defensa adecuada de presunción de inocencia. El grado de corroboración de una hipótesis será determinado en el momento de valoración de la prueba, pero debe de conformarse durante la práctica de la misma, donde el juzgador realiza una valoración previa a fin de detectar insuficiencias con el propósito de un posible saneamiento. Debemos plantearnos que hemos aprendido de diversos autores. Debemos preguntarnos cómo se prepara la prueba, cómo se prepara la estrategia. Debemos preparar y no influir en la declaración. Considero que la mejor forma de valoración racional es confrontar pruebas de cargo con las de descargo. La declaración de un testigo que imputa con la declaración del testigo de descargo, confrontar las pruebas para lograr que la pretensión de inocencia fue ampliamente superada con la prueba de cargo. Se tiene que la probabilidad lógica es una hipótesis que depende del apoyo que le aporten las pruebas con las que se está conectada a través de las reglas causales. La valoración de la prueba es un tema fundamental en nuestra profesión para llegar a un concepto válido o normativo aceptado por la doctrina. Tenemos que analizar el desarrollo histórico de este concepto de valoración probatoria. Como les decía al inicio, considerar los dos ejes del concepto de valoración. Por un lado, el desarrollo histórico a través de los procesalistas. Tenemos la corriente de los que estudian la valoración de la prueba a través de la epistemología jurídica. La valoración probatoria es entonces la apreciación que hace un órgano jurisdiccional en este desfile
de hechos que se pretenden acreditar con una serie de elementos para la convicción del juez. Durante el desarrollo de un proceso se pueden aportar diversos medios de convicción para acreditar un hecho. Por ejemplo, los testigos, las declaraciones de un imputado, documentos periciales. La pregunta que se plantea el órgano y es el órgano jurisdiccional, y es lo que tenemos que tener bien claro cada vez que vamos a presentar una estrategia, pues es preguntarnos qué va a pensar el juez, por qué el juez debe de creerle al testigo, a un perito, por qué el juez le va a creer a un documento en cuestión, ¿sí? El sistema de libre valoración nos permite tener un margen para valorar de manera lógica a través de las máximas de la experiencia y la sana crítica a un órgano de prueba. Actualmente, nuestro ejercicio de la profesión, que es la abogacía, es ante todo un ejercicio profesional, ético, preparado, efectúa algo que se llama evaluaciones de riesgo, que es parte de la estructura de cualquier caso en materia penal, y me centraré un poco en las evaluaciones de riesgo para preparación de estrategia de litigación. Cuando llega un asunto, ya sea para un agente del Ministerio Público o para una defensa, tiene que evaluar los riesgos para cada uno de los asuntos. Es decir, si yo represento a una persona que está acusada de homicidio, vamos a ver de este lado de la balanza qué elementos de convicción tenemos. Primero, para acreditar el hecho, y por otro, para acreditar la responsabilidad penal de una persona. Si nos vamos del lado de la fiscalía, y ahí voy a sopesar en esta área de la balanza qué elementos tengo para acreditar un hecho y la responsabilidad de este. El punto importante de estas evaluaciones de riesgo es que yo, teniendo un conocimiento de los estándares doctrinales aceptados respecto al peso de cada prueba, ya voy a poder entender qué peso tiene un testimonio de un testigo que vio el homicidio, o vamos a ver el peso del protocolo de necropsia, o algún estudio en balística, o algún estudio en genética, etc. Lo mismo pasa con la defensa. Yo tengo un arsenal probatorio por parte de la fiscalía, pues vamos a ver qué elementos de convicción tengo y se necesitan que realizar para inclinar esta balanza a este punto de interés litigioso para sembrar en su caso una duda razonable. ¿Cuál es la importancia de la valoración probatoria en nuestro sistema penal? La importancia, en esencia, es para la confección de una adecuada estrategia de litigación. Esa es la importancia. Sabemos bien de las técnicas de litigación. Todos aquí supongo que están al día en todo este tema de técnicas, como lo son el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el interrogatorio avanzado, alegato de apertura, alegato de clausura, etc. Claro que es importante porque de esta forma o a través de estas técnicas de litigación yo puedo incorporar información que va a sustentar una adecuada estrategia de litigación. Entonces, la estrategia es nuestro plan para acreditar un hecho. Analizando nuestro sistema de justicia penal, apreciamos que en diversos momentos se puede desahogar prueba. Como en un control de detención tenemos la facultad de presentar testigos, documentos para desacreditar la postura del Ministerio Público. A través del entendimiento de la valoración probatoria, podemos nuevamente sopesar qué elementos necesitamos para que el juez tenga una convicción de nuestra postura. También tenemos oportunidades procesales como la vinculación a proceso, en la cual del lado de la defensa podemos ofertar medios de prueba. En el debate de medidas cautelares podemos desahogar prueba para fijar nuestra postura, para reducir la apreciación de juez,
por ejemplo, de un peligro de sustracción. También tenemos que desahogar prueba ya propiamente dicha en sentido estricto en las audiencias de debate a juicio oral. Esa es la importancia dentro del proyecto de un asunto penal. Tenemos el alegato de apertura y el de clausura. En la apertura voy a prometer que mi defendido es inocente a través de 7 medios de prueba, por ejemplo, de convicción. Entonces, en la clausura, yo voy a exponer al juez que se cumplieron estas 7 promesas propuestas. Testigo A acreditó tal hecho, pericial C acreditó otro hecho, etcétera, etcétera. Todas estas pruebas apreciadas en su conjunto desde su libre valoración nos llevan a la convicción más allá de toda duda razonable respecto a nuestra postura como abogado. Aquí la importancia. Sin duda, tenemos que deben de tomarse muy en cuenta y de forma muy seria para todos los planes de estudio en las universidades, ¿sí?, de nuestro país. Ya es importante tocar este tipo de temas como materias de cajón para las personas que están desde la licenciatura, ¿sí? Bueno, permítanme. Es con todo lo anterior, todo lo que les he referido, y más aún con tan acertadas líneas de nuestros magníficos autores que escribieron en este número que ofrece de razonamiento probatorio, con lo que se ganan es los asuntos en materia penal. Con estas cosas tan importantes, con todos estos conocimientos, es con lo que se están ganando los asuntos hoy en día. El ejercicio profesional de la abogacía tiene una máxima, como les decía al inicio, del bien litigar, que es el arte del bien probar. Un abogado que comprende de forma limitada los alcances de las pruebas no va a estar preparado para nuestro sistema acusatorio y para lo que se requiere. De acuerdo a lo anterior, el punto cardinal de la reforma de 2008, reitero, es la apreciación de la prueba. El artículo 259 de nuestro Código Nacional marca ese cambio de paradigma, ¿sale? Con ello nos apegamos a los siguientes datos. Tenemos la libertad probatoria en la etapa intermedia, que se refiere a la exclusión de medios de prueba. En la etapa de juicio oral, la valoración de los medios de prueba. Las principales reglas sobre la prueba de carga de la prueba es quién debe probar. La libertad probatoria se refiere a qué probar, cómo probar. Libre valoración de la prueba o sana crítica es cómo la vamos a valorar. Tenemos que tener muy claros los conceptos básicos como prueba en la etapa inicial, cosa material, hecho, suceso o argumento con el que se pretende demostrar algo dentro de la prueba de etapa intermedia. Veo que ya se me está acabando mi tiempo, maestra. ¿Podemos continuar o aquí? Porque me falta un poquitito nada más. Sin ningún problema, maestra. Veo que ya ingresó nuestro siguiente ponente, pero no creo que haya más mínimo inconveniente en que termine este cita. Ok, unos 3 minutitos. Como les comentaba, yo también tengo que conectarme a otra ponencia, pero vamos a cerrar este tema, ¿ok? Entonces estábamos que el dato de prueba en la etapa intermedia se refiere a el medio de referencia de un dato que no ha sido controvertido por las partes. El medio de prueba se refiere a la fuente de información que permite construir los hechos. Prueba en etapa de juicio oral, aquel que se considera como un elemento incierto o probable que permite llegar a una conclusión sobre los hechos para la reconstrucción de una verdad histórica. Tenemos los tipos de prueba que se admiten en el sistema acusatorio y oral, y ustedes ya lo saben bien: la testimonial, la pericial, documental y material. Ahora bien,
¿Qué nos dice la libertad probatoria? En resumen, pues tiene como objetivo hacer susceptible de ser controvertidos entre las partes. También resulta legal porque es recabada de forma legal y lícita, es decir, obtenida con respeto de los derechos fundamentales del imputado. También lo es relevante, esto es que tenga utilidad que aproxime a la verdad de los hechos, pertinente al referirnos que tiene que guardar relación con los hechos, que vamos a considerar entonces en la valoración de la prueba, pues que sea lógica, esto es que se aprecie a su simple percepción o raciocinio. Las máximas de la experiencia es que la valoración por la simple percepción de la prueba, el conocimiento científico, aquellos que requieren un conocimiento especial para emitir opinión, como las periciales. Ahora bien, la exclusión de los medios de prueba, ya lo saben ustedes, las sobreabundantes por referirse a medios de prueba del mismo tipo, la testimonial o documental que acrediten lo mismo ya superado en reiteradas ocasiones, las impertinentes por no referirse a los hechos controvertidos y necesarias por referirse a los hechos públicos notorios o introvertidos, obtenido con violación a derechos fundamentales. O bien las que se declaran nulas por ser aquellas que contravengan a disposiciones señaladas en el Código Nacional para su desahogo. Hace poco me preguntaban en otra exposición si aún se podía llegar al precio a nuestros jueces, ¿verdad? Qué pregunta, pero bueno, al respecto de la valoración de la prueba, pienso que encontramos una solución metodológica en la estructura de los tribunales y eso es parte de la fortaleza de nuestro sistema. Me permitiré hablar un poquito de cómo se hacía antes. Anteriormente, cómo funcionaba un órgano jurisdiccional en materia penal. Uno acudía al reclusorio en donde se encontraba una causa penal, estaba dividido por la mitad, Secretaría A, Secretaría B, oficina de proyectos y en medio el juez que se encontraba por lo regular en su oficina de vidrio, ¿no? En el argot jurídico, la referida pecera, llegaba un litigante y te podía recibir el juez y eso ocasionaba un oscurantismo o el llamado drama penal. Tras el nuevo esquema de justicia penal, la infraestructura del tribunal ha sido totalmente cambiada. Es decir, una persona que ha sido detenida, puesta a disposición de un ministerio público, pasa directamente ante un juez. Y aquí viene el primer filtro de transparencia. Y uno como litigante no sabe quién va a ser primero el juez que va a controlar la detención. Se va a encargar de la vinculación Como litigante, ahora llegas al tribunal y el propio tribunal ya notifica en ese acto a uno de los jueces que están asignados a cada unidad de gestión judicial y se le asigna fecha y hora de la audiencia. No se sabe el nombre del imputado, no se sabe el delito por el que va, solamente dicen preséntese a la audiencia de control de detención. ¿Qué pasa aquí con el ánimo del juzgador? Pues llega y se le exponen las dos posturas que son a través de una argumentación razonable, como lo decíamos al inicio, y a través de esta razonabilidad de los argumentos podrá tomar una decisión judicial. Pasamos a intermedia. Nuevamente, gozamos de los mismos beneficios. Pasamos a etapa de juicio oral. El tribunal designa al tribunal de enjuiciamiento y lo único que conoce el tribunal de enjuiciamiento es el auto de apertura a juicio oral. Ellos no conocen absolutamente nada de la investigación, del desarrollo del proceso, simplemente conocen de la etapa procesal en la que han de actuar. Es ahí la limpieza de este sistema de justicia penal y tenemos otra ventaja de que el sistema está siendo permanentemente grabado en audio y video. Como bien lo saben, la concepción racional de la prueba parte de un postulado. La institución de la prueba tiene como objetivo principal
mas no único, la búsqueda de la verdad en el proceso, y así lo tenemos en nuestro actual sistema de justicia penal en México, entendida la verdad como una corroboración de lo que pasa en el proceso o la realidad. A partir de este postulado, la concepción de la valoración racional de la prueba nos indica que para llegar a esto podemos hablar distintos momentos de la actividad probatoria. Un primer momento en el que tenemos el objetivo de hacer llegar las mayores pruebas siempre que sean relevantes para el caso a efecto de posteriormente ser valoradas. Mientras mejores pruebas podamos nosotros allegar, se reduce el riesgo de un error. Es todo, les agradezco y les reitero por favor mi correo electrónico abogada.alvaradom@gmail.com. Esto para todas las dudas, no son temas y no son dudas que se aclaren así de fácil. Yo les voy a resolver de manera personal cada duda que tengan. Asimismo, me pongo a sus órdenes y a su disposición para cualquier tema, que se relacione con la revista Criminogénesis. Pues por mi parte es todo y les agradezco muchísimo la atención. Gracias. Al contrario, muchas gracias por tu tan clara exposición, maestra, relativo a este tema de valoración de la prueba, que siempre provoca muchas sensaciones y sobre todo ideas para poder platicarlas, discutirlas. Pero como ya lo hizo mención, para todo el público en general, tanto para las personas que están conectados en la aplicación de Zoom, así como las personas que nos siguen en Facebook Live, les hacemos el conocimiento que la maestra hará, o dará respuesta a algunas preguntas que ustedes tengan vía mail, ya que nos refiere que por cuestiones laborales no va a poder continuar para contestar algunas preguntas. A nombre del rector de la Benemérita Universidad de Oaxaca, maestra Andrea Alvarado Mendoza, agradecemos que haya estado usted presente con nosotros en este seminario internacional, que haya tenido a bien participar, que no sea la primera vez. Bienvenida al área de posgrados de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Ahí estaremos en contacto para futuras actividades. Muchísimas gracias, querida maestra Viridiana. Yo encantada, feliz de la vida. Muchos abrazos y espero esos correos, mi gente hermosa de Oaxaca. Pasen una excelente tarde y se quedan con mi socio Moisés Santiago Elías Gómez, que sé que va a tener una excelente participación. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra.